Capítulo 156. Liam había bloqueado todo ruido que no estuviera relacionado con él o su oponente. Incluso el sonido de los latidos de su propio corazón fue ignorado. Forzando un largo suspiro, Liam entrecerró su mirada hacia Rhys, quien no interactuó y mantuvo la distancia debido a su tez pálida. A medida que pasaban los segundos, el deltoides de Liam se había curado más o menos y había vuelto a tener una forma aceptable. Desenrollando sus cadenas oscuras, se las envolvió alrededor del hombro y rápidamente las apretó. Un gruñido de dolor escapó de sus labios, pero apretó los dientes y superó la inquietante agonía. Liam hizo una mueca cuando fragmentos de hueso roto atravesaron su carne, hundiéndose más profundamente con cada ligero movimiento. A pesar de usar Cartilage Brace y Obsidian Skin en el último momento, el rayo de agua aún atravesó la capa de oscuridad endurecida y el grueso esqueleto. Después de todo, era un hechizo de rango 4. Liam también dudaba que ese fuera el último de ellos. Aunque Liam podría haber usado su habilidad de niebla, contra el agua, no fue exactamente efectiva, la niebla oscura se precipitaría y volvería a su estado normal al entrar en contacto con el líquido. En otras palabras, anular el estado etéreo. Rhys parecía listo para reanudar el enfrentamiento, sonriendo al ver la situación desesperada de Liam. Para entonces, Liam había terminado de colocarse las cadenas alrededor de los hombros. Aunque ayudaría a unir lentamente los fragmentos de hueso agrietados, su capacidad de lucha aún había disminuido. Rhys empezó primero. El viento y el agua se condensaron y mezclaron a su alrededor. Trozos de hielo comenzaron a formarse en el aire sin ninguna forma particular, luego lentamente tomaron la forma de más de 2 docenas de carámbanos afilados. Aunque Liam quería hacerlo, no podía apresurarse de inmediato y evitar que se formaran. Los trozos de hielo flotaban en el aire y la energía mental de Rhys estaba conectada a ellos, lo que significaba que podía controlarlos. Entonces, Rhys extendió los brazos y extendió las manos en posición vertical. Un viento denso soplaba desde todas direcciones, comprimiéndose a su derecha con un sonido agudo y agitado. A su izquierda, un espeso líquido azul chapoteaba y lentamente crecía hasta alcanzar el doble del tamaño de una pelota de baloncesto. Viento. Agua. Hielo. Impenetrable y penetrante a la vez. Rhys se puso pálido como un fantasma, pero logró esbozar una sonrisa burlona. ¿Ves ahora la diferencia entre nosotros? Que la gente sea testigo. Haciendo caso omiso de sus comentarios, el ojo de Liam se contrajo verticalmente, analizando cada pequeño detalle relacionado con los hechizos de Rhys. No puede usar el hielo para ataques de largo alcance, esos son solo en caso de que intente acercarme. Eso deja su viento para un movimiento mortal y su agua para defensa o trampa. De cualquier manera, el noble era incapaz de usar más hechizos, a juzgar por su debilitado cutis. Como para confirmar su teoría, Rhys movió ligeramente los dedos de su mano derecha y la bola de viento comprimida disparó 4 arcos de aire casi invisibles hacia Liam. ¡Wow! Si Liam no tuviera el ojo del rey, los arcos le habrían cortado instantáneamente las extremidades en lugar de pasar volando junto a él mientras él lo esquivaba y se agachaba. Siguieron más arcos y balas de aire, pero Liam lo esquivó, saltó hacia atrás, se agachó y salió corriendo para esquivarlo. No hay otra opción excepto acercarse. Tan pronto como esquivó otra ronda de ataques, Liam se tensó y comenzó a correr con pasos ágiles que aumentaban gradualmente en velocidad. Mientras desviaba los arcos de viento que apuntaban a sus puntos vitales, dejó que los más débiles desgarraran su piel, rociando líneas de sangre sobre el campo. Cuando dio 10 pasos, la masa de agua explotó en zarcillos que venían hacia él desde todos lados, intentando engullirlo. La membrana bajo la piel de Liam vibró. Esa habilidad, combinada con Vanishing Steps y Fleeting Foot, le permitió atravesar el cuerpo de agua y acortar la distancia en un instante. En ese momento, los carámbanos que rodeaban a Rhys comenzaron a dispararse y a enfocarse en él uno por uno. 10 pasos más. Mientras avanzaba continuamente, Liam soltó sus agujas exactamente donde estaban los carámbanos. Se estrellaron contra los ataques y redujeron un poco su velocidad. A 7 pasos. Por supuesto, eso causó poco daño al hielo en sí,
pero le permitió a Liam continuar su trayectoria, desviando al resto y permitiendo que los demás atravesaran su carne. A 5 pasos. Los ataques del viento tampoco cedieron, creando un torbellino alrededor de Liam que formó innumerables cortes en su figura. A 3 pasos. Liam se metió entre los dos carámbanos que apuntaban a su rostro, rozando su mejilla izquierda y derecha y cortando sus orejas. Sus espadas se hicieron añicos justo después de desviar otro par de ataques. A 1 paso. El tiempo pareció ralentizarse. La mano derecha de Liam palpitó en una oscuridad inestable y caótica cuando finalmente llegó junto a Rhys, estallando en llamas oscuras y comprimiéndose rápidamente todo a la vez. Para temor y horror de Rhys, Liam sonrió y apretó el puño mientras golpeaba la cara del primero. ¡Boom! Como si hubiera disparado una escopeta, el puño de Liam estalló en una explosión condensada, volando la figura de Rhys como si estuviera hecho de plástico. El noble rodó a lo lejos y se estrelló contra las paredes del salón de batalla, cayendo inerte y apenas consciente. Lo inquietante es que un lado de su cara se había derretido y corroído. Cualquier atractivo anterior fue reemplazado por una apariencia sombría que podría hacer retorcerse a un hombre adulto. Los médicos de la academia corrieron instantáneamente a su lado, atendiendo sus heridas. Liam estabilizó su equilibrio y apretó los dientes al sentir que las grietas de su hombro empeoraban. El uso del hechizo, explosión creciente, de rango 4 tuvo un fuerte retroceso que arrancó la piel de la mano derecha de Liam, dejando los huesos de sus nudillos al descubierto. La sangre goteaba y goteaba por la ropa hecha jirones de Liam. Los cortes en su cuerpo sanaron lentamente, pero le quitaron su energía. Dicho esto, el silencio dentro del pasillo era extraño. Liam imaginó que estaba demasiado concentrado para escuchar algo, pero rápidamente se dio cuenta de que ese no era el caso. Crujió el cuello para mirar a los espectadores, solo para verlos mirándolo estupefactos con las mandíbulas relajadas. Incluso Nord, Rin y Nessa, que conocían personalmente a Liam, no pudieron forzar una reacción. Mirando hacia la derecha donde estaban los profesores, estaban igual de silenciosos, conmocionados y horrorizados. Sí, no me veo quedándome aquí por mucho más tiempo. Capítulo 157. El pálido rostro de Liam se oscureció. En el peor de los casos, se exageró. Estaba demasiado absorto en el enfrentamiento y perfeccionó todo para ganar, mutilando brutalmente al heredero de una de las familias nobles más grandes de Echoria. Aunque, si hubiera sido más fácil, definitivamente habría perdido. Para echar sal a la herida, lo hizo frente a una audiencia. El mejor curso de acción era usar el hechizo Surge Burst en el cuerpo de Rhys, no en su cara. Habría ganado de cualquier manera, pero Liam eligió la ruta más letal en el impulso del momento. Si el patriarca de su familia es lo que creo que es, no tengo ninguna duda, querría venganza. Sin mencionar que si la familia Royce no me ha encontrado todavía, levantarán más de una ceja al escuchar sobre un cultivador de la oscuridad dentro de la academia. En el fondo de la mente de Liam, ya se estaba elaborando un plan de contingencia. Parece que tendré que hacer uso de la organización de Rebel mucho más rápido de lo que pensaba. El director tosió dentro de su puño, asegurándose de no tartamudear. Acercándose al campo con pasos firmes, dijo 2 palabras en voz alta. Lawrence gana. Reye hizo algunos gestos y la ficha de la academia en el bolsillo de Liam comenzó a brillar fervientemente. Ahora ocupas la casa de honor. Liam asintió, guardó el anillo y luego se dirigió hacia la salida. Los asombrados estudiantes crearon un camino espacioso para que él pudiera caminar. Liam caminó casualmente y se fue, miles de ojos perforando agujeros en su espalda. En lugar de entrar a su casa de inmediato, Liam entró primero en la armería y compró la tercera runa sionica. Solo tuvo ligeras diferencias en comparación con los 2 primeros. Esta vez, 3 runas cubrieron su superficie y el número de lados también se multiplicó por 3. Ben estaba allí y miró a Liam en blanco, pero se fue rápidamente antes de que comenzara una conversación. Luego, se dirigió al almacenamiento y compró suficientes bestias mágicas de rango 3 para durar un mes de forjas constantes. Liam llegó al hoyo. La enorme casa de honor flotaba a 20 metros de él, como una isla solitaria sobre el mar. La densa,
Ora, flotaba libremente a su alrededor, sanando naturalmente su cuerpo y vitalizando su fuerza. Liam pisó la matriz de teletransportación especial que los conectaba a los dos, luego golpeó su ficha contra el pequeño compartimento al costado. Tan pronto como lo hizo, la matriz brilló y su entorno cambió. Liam se encontró en un gran salón, la entrada a su mansión. El suelo era de mármol, con candelabros de cristal colgando desde arriba. En comparación con las lujosas habitaciones en las que Liam había estado, parecían la llama de una vela en comparación con su mansión actual. Aunque, sinceramente, a Liam no podría importarle menos. Extendiendo sus sentidos para mapear el espacio, había demasiadas habitaciones para usar en una sola vida. Una sala de inscripción, un laboratorio de alquimia, un vasto subsuelo, un espacio de formación, incluidos innumerables otros espacios para las cosas más triviales. Lo primero que hizo Liam fue entrar al subsuelo, respirando emocionado. Por fin puedo empezar a trabajar en mis especializaciones. Las clases se reanudarían en unos días más y Liam tenía mucho tiempo para realizar sus exámenes. Mi atención debería centrarse en forjar e inscribir un conjunto de espadas al menos alrededor del segundo rango. Yo también debería ampliar mis horizontes. Tal vez agregue significados tanto a la voluntad de la bestia como a la sangre. Simplemente hacer las mismas hojas una y otra vez con un poco más de filo suena tonto. Rin arrojó dagas explosivas a esos murciélagos sangrientos. Sin embargo, el elemento de la niña sorda era el fuego, y todo lo que tuviera que ver con él era destructivo y explosivo. Entonces me centraré en las habilidades de Blood Arts y Kensa. Cualquier forma de escape o engaño se hizo enormemente más fácil con el ojo del rey, y Liam dejó de subestimar su uso. Liam hizo los primeros pasos de la forja como de costumbre. Su precisión y control eran años luz mejores en comparación con cuando todavía era un mago de rango 1. Ahora podía permitirse el lujo de agregar pequeñas complejidades que ayudaran a reforzar la resistencia, la apariencia y la nitidez del material, en línea con sus artes marciales orientadas a la velocidad. Después de absorber la voluntad de la bestia de rango 3 en su esfera mental y derrotarla con relativa facilidad, simplemente la dejó cocinarse. Todavía había presión, lo habitual cuando su ojo se inyecta en sangre, pero soportable. Lo dejaré por 2 días. Más sería excesivo. Siento que puedo agregar otro, mejor posponerlo por ahora. Inmediatamente después de que la bestia esté completamente cocida, comenzaría a inscribir. Con eso, Liam comenzó con Blood Arts. Por supuesto, Liam renunció a la mayoría de ellos, pero escondió los 2 mejores para sí mismo, los Blade y Nive. Kalia no se molestó en inspeccionarlo minuciosamente ya que él ya le había dado casi todo del viaje. Aunque las artes están hechas para vampiros, solo tengo que eliminar esos aspectos y armonizarlos con mi cuerpo. Liam dividió su día entre estudiar los diagramas, las artes marciales, el cultivo, el ojo del rey y la runa ciónica. No se desperdició ni un segundo. Sorprendentemente, el límite de Liam con la tercera runa fue de solo media hora. La presión aplicada a su mar de conciencia fue suficiente para drenarle la mitad de su energía mental en una sesión, incluso sin la influencia de la voluntad de la bestia de rango 3. Por otro lado, la densidad, Ora, hizo maravillas con su progreso constante, tanto en su cuerpo como en su core. La mayoría de sus huesos destrozados y sus graves heridas ya se habían curado para entonces. Pasaron 2 días. Liam estaba listo para su sesión de forja. No entró en la falsificación, ya que Primordial Forging realmente no requería calor ni herramientas especiales. Ayudaron, pero no fueron necesarios. Liam le tendió la katana y el wakizashi. De un solo filo y limpio. Ya era un objeto de nivel inferior, incluso sin la voluntad de la bestia. Expulsando las energías bestiales de su mente, las dirigió primero hacia la espada corta, comenzando con la hoja central y extendiéndola uniformemente hacia ambos lados. Al final, la mitad de la bestia había entrado en la espada. Capítulo 158. Liam se tomó un buen minuto para inspeccionar la espada corta desde todos los ángulos. Obtuvo un brillo umbral que lo hizo parecer vivo. Naturalmente, Liam cortó su bíceps para probar su filo, y la hoja cortó lentamente su carne con algo de esfuerzo.
Su piel y sus músculos todavía estaban tercamente tensos, y protestó contra el acto. Todavía rango 1 de nivel medio. Liam estaba usando su propio cuerpo como estándar de oro. Quería una hoja que pudiera cortar al menos hasta el hueso, o cerca de ese punto. A través de su pelea con Rhys, se dio cuenta de que sus oponentes serían mucho más difíciles de tratar. Entonces Liam se puso a pensar. ¿Durante cuánto tiempo funcionarán las espadas contra mis enemigos? No creo que una espada diminuta sirva contra una criatura más grande que una montaña. Por un breve momento, se sintió abatido, pero al darse cuenta de algo, los sentimientos se desvanecieron y Liam se rió por lo bajo. La hoja solo necesita ser lo suficientemente afilada para cortarla. Aunque Liam solo había hecho la espada corta, decidió posponer la katana por ahora. Necesitaba concentrarse en Blood Weaving. Liam deseó soltar una pequeña gota de sangre. Se filtró a través de los poros de su piel y comenzó a flotar. Usar sus habilidades de manipulación de sangre requería que su icor permaneciera vinculado a su cuerpo, pero Liam usó un poco de su energía mental para mantener la gota en el aire. El proceso de refinamiento fue el mismo. No fue más fácil ni más difícil. Después de todo, tanto la sangre como la energía mental habían mejorado en calidad. Liam comenzó a evocar los significados en su cabeza. Nitidez. Precisión. Borde. Espada. Cortar. Cortar. Barra oblicua. Al instante, Liam se dio cuenta de cómo sus significados se habían vuelto más fluidos y naturales para vincularse entre sí. Era como apilar bloques de hormigón de formas excéntricas, uno encima del otro. Excepto que lo que Liam estaba acumulando eran los conceptos de agudeza en sí. Al menos, su comprensión del mismo. Naturalmente, cuanto más añadía Liam, más inestable se volvía y más difícil de mantener. Primero necesitaba perfeccionar los fundamentos y la comprensión de los conceptos. Era exactamente la comprensión que le faltaba. Tampoco tenía un talento sorprendente en el campo, además de cierta experiencia que adquirió gracias al estudio y la práctica rigurosos. En su opinión, el filo simplemente significaba lo fácil que es para una espada cortar algo. Una herramienta para matar y masacrar. Por ahora, simplemente probaría el terreno. Concluyó los significados y los aplicó a la gota. Absorberlo en su esfera mental fue lo mismo, excepto que la presión se había triplicado. Afortunadamente, su resistencia igualó la misma. Pasaron 2 horas hasta que el dolor disminuyó. Cuando lo hizo, Liam reunió la sangre refinada en su índice derecho y luego comenzó a escribir en su espada corta. La tinta era naturalmente más pura y refinada, brillando fervientemente con una luz carmesí. Hacer los enlaces fue un desafío completamente diferente. Era como conectar lentamente un rompecabezas, pero las piezas dependían de él para hacerlas en tiempo real. Gracias a su nueva comprensión del lenguaje vampírico, los escritos tenían mucho más sentido con lo que tenía en mente. Le permitió acortar las frases generales que tenía que escribir sobre la hoja. Cuanto menos escribiera Liam, más eficaz y poderosa se volvería la inscripción general. De un mismo modo, utilizar palabras concisas y más sencillas era mejor que alargar las frases. El tamaño de la escritura también importaba. Cuanto más pequeños pudiera Liam escribir los caracteres, más podría permitirse el lujo de agregar en la superficie de la hoja. Su ojo ayudó mucho con eso. Pasó otra hora y Liam terminó de escribir. Sin saberlo, no había parpadeado durante todo el proceso, como un cirujano realizando una cirugía. Al inspeccionar la hoja plagada de escritos brillantes, Liam frunció los labios pensativamente y luego sonrió. Rango 1. Nivel superior. También está cerca del segundo rango. Aunque eso no parecía mucho, básicamente estaba al mismo nivel que las espadas de Rogan. La inscripción de mejora funcionó de manera asombrosa, elevando su nivel. Sigue siendo un trabajo de mala calidad. Mi sangre purificada hizo la mayor parte del trabajo. Tengo un largo camino por recorrer. Con el tiempo, tendré que empezar a ampliar mi campo de trabajo. Las mejoras son las más fáciles de hacer, pero no planeo especializarme en ellas. Elaboración de hechizos.
En eso era en lo que Liam tenía el ojo puesto. Pasó el tiempo. Se reanudaron los estudios. Al parecer, el habitante de la casa de honor tuvo el privilegio de ser educado en casa, a falta de una palabra mejor. Todos los profesores de Liam vinieron y le enseñaron personalmente, uno a uno. Fue un beneficio inesperado, pero bienvenido de todos modos. Su profesora de cultivo, Beyla Rey, le dio una idea de los rangos futuros y los diferentes obstáculos que uno tenía que superar para llegar allí. Evidentemente, Beyla le había ofrecido su tutoría, pero él humildemente la rechazó. Las tutorías requerían tiempo y esfuerzo y, sinceramente, Liam no tenía nada de sobra. Su maestro de conocimiento mundial, Gorres Shaw, informó a Liam sobre las diversas celebridades dentro del mundo de la cultivación, aquellas que eran voluntariamente públicas y no les importaba el reconocimiento. Ninguno estaba en el rango 6, solo por debajo. Eran famosos por sus logros, como limpiar por sí mismos las zonas de muerte de rango 5, crear hechizos que se consideraban imposibles y explorar tierras inexploradas. Al mismo tiempo, el conocimiento de Liam sobre los países y continentes se estaba ampliando, lo que le daba más opciones para explorar en caso de que quisiera dejar Echoria. Mientras tanto, Richard y Jordan lo ayudaron con sus especializaciones. Ahora que era un mago de rango 2, los dos eran mucho más exigentes con sus expectativas. Jordan comenzó a enseñarle a Liam cómo integrar la sala de forja a su método. Liam protestó, pero el profesor se mantuvo firme. Es bueno saberlo si alguna vez te estableces en algún lugar. Las falsificaciones ayudan enormemente a acelerar el progreso de tu trabajo y aliviar tu carga de trabajo al mismo tiempo. Richard, por otro lado, le estaba dando a Liam más información sobre los diferentes conceptos que quería aprender, como la creación de hechizos y técnicas. Sin embargo, Liam no le había hablado de su icor purificado. Temeroso de que eso pudiera hacer que el profesor tosiera otra bocanada de sangre. En general, Liam ni siquiera era un estudiante de primer año, pero estaba aprendiendo material de tercer año. Así, los meses de paz fueron pasando poco a poco. Y los vientos de penuria empezaban a soplar. Capítulo 159. Liam tenía ahora poco más de 14 años. No hubo pastel de calabaza ni abrazos cálidos para la celebración. De hecho, Liam ni siquiera lo celebró. Ese sentimiento había muerto con Id, reemplazado por un impulso despiadado de seguir adelante. Actualmente, Liam estaba en su sótano sosteniendo un par de espadas, parado frente a un voluminoso muñeco de entrenamiento reforzado con acero. Liam parecía varios centímetros más alto, con sus hombros anchos y su cuerpo delgado resaltando su físico en crecimiento. Su lustroso cabello rubio estaba recortado, llegando justo debajo de su cuello. Inspeccionando la katana y el wakizashi en sus manos, sonrió. Era un objeto de nivel inferior de rango 2. Escrituras brillantes de color rojo sangre acribillaban su superficie y daban a las hojas un aire peligroso. Liam logró avances significativos durante el periodo de paz. No hubo peleas, maldiciones o dolor, por supuesto, además de los cortes y las migrañas que Liam se infligió a sí mismo. Su núcleo se acercaba lentamente a la cima de la etapa sólida, gracias a los beneficios del pozo, Ora. Su cuerpo había entrado hacía mucho tiempo en el nivel medio del tercer rango, y más de la mitad de su cuerpo podría convertirse en niebla. Liam no había salido de la casa de honor durante meses, solo salía para comprar pastillas o elixires. A pesar de ello, su reputación en la academia no había disminuido en lo más mínimo. Nadie se atrevió a desafiarlo después de lo que le había sucedido al heredero de la familia Boyce. Rhys había perdido la cara, en más de un sentido. No hizo notar su presencia después del duelo, pero Liam pudo adivinar que estaba planeando una manera de vengarse de él. En el tercer mes de reclusión de Liam, Nord lo había visitado con una propuesta. 10,000 piedras, hora, a cambio de que se quede en su mansión. No interferiría en ninguno de los estudios ni en el trabajo de Liam y cultivaría silenciosamente en alguna habitación no utilizada. Después de pensarlo un poco, Liam estuvo de acuerdo, pero por una razón completamente diferente al dinero. Con la personalidad simple de Nord, el chico no era capaz de tramar nada.
Unas semanas después, apareció Rin y propuso lo mismo. Liam se negó, pero la niña sorda ofreció el doble de la cantidad de Nord, lo que le dio un lugar en la casa. Mientras tanto, la academia se había dividido en dos facciones. Puristas, formados por nobles que protestaron contra el resultado del duelo y un campesino que habitaba la casa de honor. Y reformistas, formados por plebeyos que se oponían a los nobles y denunciaban su mentalidad de víctima. Una cosa era segura, era una señal para que Liam se fuera. Aunque quería quedarse un año más y disfrutar de las instalaciones de la academia, el calor en su espalda era cada vez más intenso. Los profesores y estudiantes hacían preguntas sobre sus orígenes. Kalia lo había visitado más de una vez y sus profesores comenzaban a sospechar de sus habilidades. Eso, junto con el silencio de Rhys, le dio a Liam el aviso que necesitaba. Si me quedo otros 3 meses, probablemente podría pasar al segundo rango del núcleo, pero es arriesgado. En situaciones en las que su libertad estaba amenazada, Liam prefería no apostar. Sin mencionar que no había nada importante que aprender en cuanto a conocimientos dentro de la academia. No existía un plan de estudios de cuarto año. Fue lamentable, ya que Liam no había visitado el lugar de la herencia que Beyla había prometido a finales de año, pero de todos modos fue un sacrificio necesario. Dejando esos pensamientos a un lado, la mirada de Liam se fijó en el muñeco de acero de 2 metros de largo frente a él. Sing. En un instante, la forma de Liam se volvió borrosa, reapareciendo detrás del muñeco, que ahora carecía de la parte superior del cuerpo. KRSH. Con un estrépito metálico, el muñeco cayó rígidamente al suelo del sótano. Liam examinó sus espadas después del ataque. Las inscripciones y los materiales se mantuvieron firmes, con pequeñas muescas en los bordes. Suficientemente bueno. Luego, Liam extendió sus ondas mentales a su alrededor y pensó en una imagen específica, luego activó el ojo del rey. Comparado con el entorno industrial de hace un momento, ahora se parecía a la oficina del director, completa con muebles ornamentados y pinturas en sus etéreas paredes de madera. Las ilusiones tenían sus límites. Con una mirada más cercana, cualquiera podría darse cuenta de que la construcción era falsa debido a la falta de detalles. No solo eso, sino que solo cubría una pequeña parte de su entorno. Me he vuelto lo suficientemente bueno con eso, ya es hora de que me vaya. Liam salió del sótano y reunió a Rin y Nord en una habitación privada y aislada. El chico de ojos rojos parecía más fuerte y maduro en comparación con hace un año, y su mirada endurecida lo demostraba. Rin era igual, solo que parecía más una mujer que una marimacho, con su creciente cabello violeta y rasgos maduros. La mayor parte de su frialdad se había disipado en ese momento, y no miró tanto a los dos. «Necesito que ustedes dos me hagan un favor», preguntó Liam con un tono uniforme, haciendo que la pareja levantara las cejas. «¿Qué?», Nord preguntó con curiosidad. «No abandones este lugar a menos que alguien te obligue a hacerlo. Sáltate algunas clases también. Además, intercambia tus fichas por las mías. Ustedes dos pueden quedarse con la casa». Nord estaba confundido y visiblemente sorprendido, pero sabía que no debía hacer preguntas y recibir una respuesta vaga. Rin reflejó la misma mirada, pero incluso un ciego podría ver su decisión inquebrantable de irse y no volver nunca más. Intentó captar alguna emoción en su expresión severa, pero no pudo encontrar ninguna. Al final, ambos asintieron y le entregaron sus fichas. Rin se mostró reacia al principio, pero podía reclamar uno nuevo con la excusa correcta. «Buena suerte con lo que sea que estés intentando hacer». «Supongo que esto es un adiós», dijo Nord con tono solemne. Liam permaneció en silencio. El sentimentalismo no era realmente su fuerte. «Pueden entrar a sus habitaciones ahora». Los dos se quedaron un segundo, mirándolo en silencio. Después de intercambiar un asentimiento, los dos se fueron y entraron a sus habitaciones. Liam exhaló un suspiro, ocultó su presencia y luego activó el hechizo clon de sombra. Lentamente, las capas de oscuridad se separaron de su cuerpo y comenzaron a formar un clon. Al finalizar, Liam moldeó cuidadosamente su energía mental y la aplicó a toda la figura del clon. Hizo lo mismo con su propio cuerpo y luego activó el ojo del rey.
Al instante, la apariencia de Liam cambió a la de Nord, y su clon se convirtió en la viva imagen de Rin. Capítulo 160. Liam, disfrazado de Nord, salió de la mansión a través de la plataforma flotante. El clon de las sombras disfrazado de Rin lo siguió de cerca, sus movimientos parecían naturales y humanos. Liam pasó una buena cantidad de tiempo trabajando en su hechizo clon de sombra, solucionando los problemas con sus movimientos. Al mismo tiempo, memorizó los rasgos de Rin y Nord hasta el más mínimo detalle, luego los proyectó sobre él y el clon. El resultado fue más que satisfactorio, solo que, si alguien tocaba su clon, la carne de su mano se derretiría junto con la ilusión. Para prolongar la habilidad tanto como fuera posible, Liam no expandió su mente ni forjó ni inscribió las 2 noches anteriores. Tuvo unas buenas 3 horas de usar el hechizo sin preocupaciones. Mientras la plataforma flotante atracaba en los bordes del agujero, la mirada de Liam se encontró con un grupo que acechaba regularmente la casa de honor. Su dedicación por algo tan miserable y sin sentido podría considerarse encomiable, pero molesto era la palabra más adecuada. Cuando vieron pasar a Nord, Liam y Rin, Shadow Clone, parecieron un poco decepcionados. Por un momento, realmente pensé que Lawrence iba a salir. ¿Crees que deberíamos infiltrarnos en él? Han pasado meses. No te molestes. Jenny hizo eso la última vez y el vagabundo le rompió ambas manos. Liam ignoró al grupo y se dirigió hacia el salón principal. No había demasiados estudiantes esta vez, y Liam caminó libremente hacia el tablero grande para buscar 2 misiones. La organización de Rebel está hacia el noroeste. Al parecer es una empresa legítima que tiene la autorización adecuada para navegar por los mares. Necesitaba una misión larga y lejana. Al ver uno, lo escogió y se lo dio a la señora que estaba delante. Ella no sintió nada fuera de lo común y selló los pergaminos de la misión, luego los dirigió a él y a su clon al tren. Liam reprimió una sonrisa mientras entraba discretamente al tren, manteniendo un perfil bajo y entrando al vagón trasero. Hace 2 años y medio. El torneo de poder regional había comenzado con buen humor, pero llegó a ser recordado como un día de terror. Los cuerpos de Jacob Bowler, Liam, Elsa e Ian Ross estaban frescos en la memoria de los soldados que entraron en escena. La búsqueda de Samuel Horace fue infructuosa. Pasó una semana entera peinando incansablemente los alrededores, sin poder encontrar ni un mechón de cabello. Adrian Royce, el padre de Liam, ya no podía dormir por las noches. A menudo, soñaba con sus hijos vivos una vez más, solo para que sus parientes mestizos los mataran una y otra vez. No pasó mucho tiempo antes de que se le planteara la cuestión a Arwen Ross. El patriarca de la familia Royce estaba furioso. Sus inestables ondas mentales hicieron que los guardias mensajeros se desmayaran instantáneamente. Sin demora, salió disparado de su habitación y se disparó hacia el dominio de la familia Oblar como un meteoro. Sal, Khan. Edwin bramó sobre la gigantesca mansión Oblar. Algunos sirvientes y guardias de bajo rango murieron instantáneamente debido a las ondas sonoras vibrantes que destrozaron sus órganos. Has cruzado una línea, tonto. Siguió el silencio, pero una figura vestida con una túnica amarilla salió de la mansión y ascendió a la altura de los ojos de Edwin. No había ninguna emoción en los ojos oscuros de Canobler, sus rasgos sorprendentemente normales, largo cabello negro atado a un moño, una complexión larguirucha cubierta por una túnica amarilla y una perilla corta. Idiota. ¿Crees que desperdiciaría mi energía y mataría a tus parientes inútiles? ¿No viste que mi nieto también había muerto? Mi hijo del que estaba separado ha hecho esto. La sangre se le subió a la cabeza a Edwin. Sus puños se agitaron con llamas rojas ardientes. ¿Tu hijo? Debido a tu incompetencia como padre, mató a mi sobrino, el primer cultivador de la oscuridad nacido en siglos. Un poco de sorpresa apareció en el rostro de Khan, pero no lo demostró. Cálmate, dijo Khan con frialdad. Sin duda, una batalla acabaría con su noble propiedad. Una pelea aquí no tiene sentido. He repasado los detalles del ataque y algunas cosas no tienen sentido. Silencio. Las llamas que surgían alrededor del puño de Edwin se calmaron ligeramente. De hecho, algunas cosas no cuadraron.
¿Cómo entró el demonio de sangre a pesar de que el área estaba infestada de guardias? Sin mencionar que algunos guardias habían encontrado dientes rotos y salpicaduras de sangre en uno de los pasillos. Además, uno de los sirvientes había desaparecido durante el evento. Parecía un trabajo interno. Haremos que el ojo buscador actúe como mediador entre nosotros, ofreció Khan. Sus habilidades de investigación podrían descubrir qué pasó y encontrar al atacante. Edwin permaneció en silencio con una mirada dura. Un acuerdo sutil. Está recluido. Pasará al menos un año antes de que salga y no ayudará gratis. Ambos pagaremos la mitad de sus honorarios. Refunfuñando, Edwin no dijo nada. Auge. Pateando y dejando atrás otra onda de choque, Edwin regresó a su habitación. Pasó el tiempo. Searching había abandonado la reclusión. Al escuchar la noticia, tanto Canodlor como Erwin Ross hicieron arreglos para que el hombre viniera y echara un vistazo a la evidencia. Searching era un poderoso cultivador centrado completamente en las investigaciones y la mediación. Resolvió conflictos entre familias importantes y además tenía una poderosa base de cultivo, un cenit más fuerte que la mayoría de los patriarcas nobles. En el estadio gigante donde tuvo lugar el ataque, ahora vacío aparte de los pocos guardias que patrullaban el área, Edwin, Khan y Searching cuyo verdadero nombre era Lorcan, se habían reunido e intercambiado bromas. El investigador tenía una barba bien recortada pero canosa, combinada con pómulos altos y cabello blanco que retrocedía. Parecía un erudito, con su abrigo y pantalones anfu, complementando sus penetrantes ojos azules. Por favor, hay un caso que resolver. Lorcan intercambió una mirada de complicidad con los dos, luego se dirigió a la sala de pruebas. Allí, las momias secas estaban colocadas una al lado de la otra. Nada había sido alterado, lo que significa que la macabra escena estaba perfectamente conservada. Searching extendió sus ondas mentales por toda la habitación, analizando la más pequeña gota de polvo y el más fino mechón de cabello alrededor de la habitación. Al instante, su mirada se posó en el cuerpo de Liam. Hay algo mal con este. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.